Bienvenida. Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo y los bendigo en la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hoy estamos nosotros de manera consciente, estamos todos con el único corazón que tenemos, trayéndolo delante de Dios Trino, de Dios que es Padre, que nos da la palabra, del Dios que es Hijo, que vino a la tierra en forma de hombre para salvarnos a nosotros, para restituirnos a la condición de hijos que tenemos ahora, y el Dios Espíritu Santo, el aliento de vida que Dios le dio al hombre desde el principio y que el día que creímos, perdón, el día que creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y tuvimos la conciencia espiritual de la necesidad de salvación, porque estábamos separados de Dios, sin ninguna posibilidad de ir a Dios, sino el único camino que es Cristo. Ese camino vino a nosotros, Él nos buscó. Y desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, como les digo, de manera consciente, entendiendo el significado de la confesión de fe, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros. Y este entendimiento no es un entendimiento humano de estudio, es el entendimiento espiritual de que el hombre separado de Dios está absolutamente muerto. Mi hermana Mercedes recordaba en la oración la palabra de Romanos 8:11, que es la palabra que leyó nuestro hermano William al comienzo. Y por eso ustedes, es tan importante que cada uno de ustedes se quede con la palabra, no con las palabras de la pastora, con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. La palabra de Dios que fue inspirada por el Espíritu Santo, toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo para enseñar, para tocar nuestro corazón y traernos al arrepentimiento, para darnos cuenta que nosotros separados de Dios, no es que, y la Biblia dice, el mismo Señor Jesucristo nos dijo, separados de mí nada pueden hacer. Y el hombre piensa, ¿cómo que nada puedo hacer? Claro que puedo hacer, yo puedo hacer lo que yo quiera. Aparentemente es así, pero solamente hay dos terrenos, el terreno de Dios y el terreno de Satanás. Y cuando nosotros vivimos en el terreno de Dios, quiere decir bajo el gobierno de Dios, siguiendo los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios no es para ponernos carga, sino para hacernos libres. Lo que Él nos enseña a través de la palabra es para hacernos libres a nosotros. Y tal es el poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es quien obra, fue quien obró para que Cristo, y vamos a la introducción, para que el verbo se hiciera carne, tal como nosotros lo confesamos cuando nosotros estamos haciendo la confesión de fe, la confesión de los apóstoles. Esa es la confesión de los apóstoles, no es la confesión de la iglesia católica, no es nuestra confesión de fe, que el verbo fue engendrado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, el verbo vino a ser engendrado con el gen divino y el gen humano para que naciera el Hijo de Dios en la tierra. Por el Espíritu de Dios, el hombre tuvo aliento de vida desde el principio. Por el aliento de Dios es que nosotros podemos vivir por el poder del Espíritu Santo. Y así como fue engendrado Cristo cuando Cristo murió y fue sepultado,
por el poder del Espíritu Santo, que es el aliento de vida. Él es quien levanta a Jesús de entre los muertos. Si tratamos de entenderlo, yo hace unos días estaba hablando justamente con Lian, estaba compartiéndole a Lian la palabra la palabra y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. Y él no me dice, no lo entiendo, no lo entiendo, porque trata de razonarlo. Y nosotros lo creemos porque sabemos que existe un mundo espiritual y existe un mundo físico que fue creado por la palabra de lo que no se veía. Absolutamente no se veía. Y ahora ese espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, que lo resucitó, dice la palabra, mora en nosotros. Mora en nosotros. Y como vive en nosotros, Él nos vivifica. Él nos vivifica. Hay personas que pareciera, o sea, las personas pareciera que están vivas y están vivas, efectivamente están vivas porque están respirando, pero no tienen la vida espiritual que permite que sus cuerpos sean usados, utilizados y sean testigos del poder de la obra de Cristo en la tierra. No se puede permitir, no se permite porque ellos están muertos espiritualmente y muertos espiritualmente para la luz, pero sus espíritus están gobernados por el espíritu de Satanás, por los demonios. Y por eso es que el mundo, esa es la razón por la que nosotros sí sabemos por qué el mundo está como está, porque la gente hace lo que hace. Ahora, nosotros que estamos hablando hemos estado compartiendo un mensaje ya desde principio de año, el mensaje de la oración en tres tiempos, en tres horarios, el horario de la mañana, el horario de la mañana donde cobramos vida, fuerza espiritual, donde nos llenamos de todo lo de Dios para comenzar el día, sin preocupaciones, sino orando y llenándonos de qué? Del poder del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Porque la palabra es Cristo. El contenido de la palabra es Cristo. El contenido de la palabra son las obras del Espíritu Santo. Entonces, nosotros hemos estado hablando de la oración de manera específica y luego entramos a que nosotros podamos conocer cómo es que Dios nos levanta a nosotros de haber sido hijos del diablo a ser ahora hijos de Dios y tener el respaldo, el trono celestial. Estamos aprendiendo cómo nosotros a través de la oración trasciende el tiempo y el espacio porque la oración no está limitada por lo físico. La palabra de Dios viaja, va y obra en esta unión del Dios Trino, el Dios que da la palabra, el Cristo que nos dio la salvación y continúa obrando salvación y el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que nos levanta a nosotros ahora con el poder del nombre de Jesucristo para poder nosotros primero disfrutar el reino de Dios, tener la visión de Dios, tener el sueño de Dios y estar claros en la identidad que nosotros tenemos. Yo soy una hija de Dios y como hija de Dios, entonces tengo el respaldo del Dios Trino. Pero además de eso, tengo una misión de vida y no estoy sola. El Espíritu Santo me llena, me guía y obra. ¿Y por qué llamamos entonces al libro de los Hechos, específicamente al libro de los Hechos, el libro de las obras del Espíritu Santo?
porque el Espíritu Santo es quien engendró a Cristo, que fue a la cruz. El Espíritu Santo es quien obra para la resurrección de Cristo. Cristo se presenta a los discípulos y está con ellos durante 40 días hablándole que ahora los que tenemos el Espíritu Santo, vivimos en el reino de Dios y el significado de establecer el reino de Dios en todo. Para nosotros, ¿qué es establecer el reino de Dios en todo, hermanos? Estar fundamentados como torres de Dios, estar fundamentados en la palabra, estar arraigados en el pacto, estar dentro de la oración que puede ver la necesidad de salvación del mundo y estar formando parte de la iglesia que tiene los tres atrios. Quiere decir, la iglesia que tiene y le da espacio a la oración de manera fundamental como lo que sostiene la iglesia, la oración centrada en la palabra de Dios, para que entonces todos puedan venir. Las personas que necesitan salvación, sanidad, todos puedan venir, pero vienen traídos por el Espíritu de Dios, no por nosotros, porque nosotros tenemos que aprender que a través de la oración las personas vienen. No somos nosotros los que invitamos a las personas a la iglesia, sino cuando nosotros tenemos la bendición de encuentro con las personas, le damos el camino, le mostramos el camino de la salvación. No le damos el mensaje de la salvación, les mostramos el camino de la salvación, que es Cristo. Y le damos especial importancia a los niños. Tenemos el atrio de los niños, porque entendemos que nosotros somos como somos, porque desde niños no fuimos levantados con el fundamento centrado solamente en Cristo, en Dios, sino en lo que debíamos hacer, en lo que podíamos hacer y en lo que nos mandaban a hacer nuestros padres, pero absolutamente alejados de Dios. Entonces, ¿qué podíamos aprender nosotros sino las obras del diablo? Por eso el Señor Jesucristo le dice a los discípulos que ellos tienen que esperar la promesa la promesa del Padre. La promesa del Padre, la cual les dijo él, ustedes oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con un poder que no es físico, que no sale de ustedes. Y ese poder es el que los levanta a ustedes como testigos. Es el que nos va a levantar a nosotros todos los días como testigos del Señor. Y nosotros vemos que la primera señal que Dios da en el libro de los Hechos es que Cristo, quien murió en la cruz del Calvario, mostró que él era el Mesías en la tierra, consumó la salvación, resucitó al tercer día, le habló a los discípulos por 40 días, un mensaje de púlpito concentrado por 40 días, para que pudieran despegarse de lo natural y aferrar solo lo de Dios. El Señor Jesucristo no vino a criticar a los discípulos que se desaparecieron. Él no los criticó. Por eso es que él se centró, fue lo pasado, ya pasó. Centrémonos en el hoy, en el Cristo resucitado. Yo estoy resucitado y ustedes juntamente conmigo resucitan para disfrutar el reino de los cielos. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en poder de Dios. Por eso los discípulos con este mensaje en el corazón se fueron al aposento alto. Se fueron al aposento alto y allí ellos pudieron tener la respuesta, la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos nos muestra esto.
cómo el Espíritu de Dios levantó a Jesús de entre los muertos, cómo el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que iban a recibir el Espíritu Santo, cómo los discípulos recibieron el Espíritu Santo, se fueron y se concentraron en oración, cómo el Espíritu Santo se reveló a las multitudes, como dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, porque allí mismo comenzó la evangelización mundial, porque los discípulos hablaban idiomas, 15 diferentes idiomas para comunicar el mensaje de salvación a través de Cristo, para confirmar que el Mesías ya había venido a la tierra. Por eso es que hemos estado hablando nosotros de las señales, pero esta señal de que Cristo murió en la cruz del Calvario y la manifestación espiritual que se dio en el momento de la muerte del Señor Jesucristo, lo que ocurrió en el Monte de los Olivos y lo que ocurrió en el aposento alto de Marcos son señales de la obra del Espíritu Santo. Pero el libro el libro de los Hechos nos habla a nosotros, y allí tenemos en la introducción las señales, de que estamos hablando de las 7 señales: la señal del Monte Calvario, la señal del Monte de los Olivos, la señal del aposento alto de Marcos. ¿Qué ocurrió en el Monte Calvario? ¿Qué significa señal? ¿Cómo se mostró Dios en el Monte Calvario? A través de la muerte de Cristo que consumó la salvación. ¿Cómo se mostró Cristo resucitado por la obra del Espíritu Santo? Cómo los discípulos que fueron al aposento alto de Marcos y se concentraron en oración durante 10 días, centrados, unánimes en oración y ruego, junto con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús, pudieron evidenciar la obra del Espíritu Santo en Hechos 2, del 1 al 47. Y luego la siguiente señal que estaríamos hablando de la cuarta señal es la iglesia, cómo se levantó la iglesia de Antioquía. Ahora, qué es la iglesia de Antioquía? Un lugar. Estaba la iglesia de Jerusalén, donde estaban los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesucristo, y luego se levanta la iglesia de Antioquía. ¿Cómo se levanta la iglesia de Antioquía? Los discípulos del Señor y los seguidores del Señor predicaban, seguían predicando que Jesús era el Cristo, y eran perseguidos para matarlos, porque los judíos, que es el pueblo donde nació el Señor Jesucristo, el país donde nació el Señor Jesucristo, no creyeron que ya había venido el Hijo de Dios. No creyeron. Y se levanta un hombre llamado Esteban. Y miren lo que dice la palabra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo quien está obrando a través de Esteban, que predica la palabra del Señor. Y como se lo odian tanto por la manera como predica, llevándolo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, llevándolo desde Abraham hasta Jesús, ellos lo matan tirándole piedras, le tiran tantas piedras hasta que lo matan. Pero él, ¿qué hace Esteban? Esteban está predicando y está lleno del Espíritu Santo. Lo están matando, pero está lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra: puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. El cielo se abrió para Esteban. Y el apóstol Pedro, que estaba entre la iglesia, era de los primeros discípulos. Conocemos muy bien que el apóstol Pedro era de los primeros discípulos del Señor, y estaba entre lo que decía la ley judaica
y cómo los discípulos del mismo Señor Jesucristo consideraban la ley judaica en muchas oportunidades por encima de la palabra del Mesías. No creían no creían que los que no eran judíos podían recibir salvación. No lo creían. Y miren lo que dice la palabra en lo que dice la palabra en el mismo libro de Hechos, capítulo, yo les coloqué aquí desde el capítulo 11, desde el 1 al 18, pero en este momento el versículo, les resalto el versículo 15. Dice así: y cuando comencé a hablar, ahí está hablando Pedro, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio, para que ellos pudieran entender que la salvación era para toda la humanidad, como dice Juan 3:16, la universalidad del Evangelio. El apóstol Pedro le habla a ellos de que también ellos recibieron el Espíritu Santo, pero había muchísima persecución para todos. Por eso la muerte de Esteban, que sí se ve es muy fuerte la muerte de Esteban, pero realmente la muerte de Esteban fue lo que hizo posible que los discípulos del Señor salieran de donde estaban siempre escondidos y con temor a predicar el Evangelio a otros lugares, a otros lugares, porque estaban solamente encerrados. Y por eso es que el temor de ellos y también el hecho de que ellos se aferraran más a las tradiciones judías que al nuevo mandamiento del Señor, a la nueva vida en Cristo, hizo que se necesitara levantar otra iglesia. Y se levantó la iglesia de Antioquía, que ellos pudieron experimentar el poder del Espíritu Santo, porque por encima de su temor creían en el poder del Espíritu Santo que estaba con ellos. Y así esta iglesia, la iglesia, estoy en el punto 2, en la iglesia de Antioquía es donde se levanta el apóstol Pablo, que sabemos la historia del apóstol Pablo que perseguía a la iglesia. Pero es en la iglesia de Antioquía donde se levanta el equipo de Pablo para evangelizar Asia. Y dice el capítulo 13, versículos del 1 al 3, que es el Espíritu Santo el que ordena que levanten, que unjan, que levanten, que oren y que envíen a Pablo y a Bernabé a las misiones. Por eso es que las misiones no es por el poder del hombre, es por el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, a Chipre y llegaron a Salamina. Anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, porque ellos primero le predicaban a los judíos, pero en todas estas ciudades habían sinagogas de los judíos. ¿Por qué les predicaban a los judíos? Porque para ellos primero fue la promesa. Y ellos buscaban a los judíos para encontrar a los discípulos entre los judíos. Y estaba el apóstol Pablo guiado por el Espíritu Santo y Bernabé guiado por el Espíritu Santo cuando se encuentran con este mago, hijo del diablo, llamado Elimas. Ahora, ellos se encuentran con Elimas primero, no, se encuentran con un procónsul, un político, y le están, que quiere escuchar el mensaje de Cristo. ¿Quién era este procónsul? No era un judío, era un gentil, no era judío, era de otro país. O sea, era de otra, sí, de otra nacionalidad que no era judío. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en ese momento por medio de Pablo? Dice la palabra que cuando se encuentran y él está queriendo predicarle a este hombre, el mago que está allí, que es hijo del diablo, que está poseído por un demonio, que lo llaman de magia. Por eso, niños, cada vez que ustedes escuchen las películas en la televisión, en el internet, donde ustedes escuchen, ay, la magia de la Navidad, la magia de no sé qué, la magia de no sé qué,
lo que está detrás de eso es un espíritu satánico, un demonio de la magia, porque la magia engaña. Y este hombre quería engañar al procónsul para que no recibiera el mensaje de Cristo. Entonces Saulo, que también se le llama Pablo, Pablo y Saulo es porque es en dos idiomas diferentes, en dos idiomas diferentes. Lleno del Espíritu Santo, Pablo lleno, no molesto, lleno del Espíritu Santo, fijando en él, en Elimas, los ojos le dijo, oh lleno de todo engaño, de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente soltó la palabra e inmediatamente cayeron sobre el mago oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor porque no veía, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces, el procónsul, el hombre a quien Pablo le estaba predicando que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el único camino para ir al Padre y recibir salvación, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y Pablo continuaba, pero el sustento de Pablo era la oración. Pablo fue una de las personas que castigaron más, que humillaron más, que golpearon más, que lo sometieron a todo tipo de maltrato físico. Pero Pablo sabía lo que había sido ya enviado por el Señor. Y por eso es que el libro de los Hechos nos habla de Pablo, nos habla mucho menos de Pedro, porque Pedro representaba la iglesia de Jerusalén, Pablo representa la iglesia universal. Por eso cuando nosotros oramos, oramos por la iglesia universal, donde todos pueden recibir salvación creyendo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero dice la palabra, y vamos a leer la palabra en el punto 3, que Pablo continuó la obra, Pablo continuó viajando, llevando el mensaje de salvación, llevando el mensaje de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mostrando el camino de salvación, como lo dice la mujer adivina que él se encuentra. Pero resulta que cuando Pablo, vamos a leer los versículos del 6 al 10 de Hechos 16, dice así, y atravesando Frigia, están viajando de una ciudad, de un lugar a otro, y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Miren la comunión de Pablo, de Bernabé, la dependencia de Dios en oración, que pudieron entender que el Espíritu Santo les prohibió. Y cuando llegaron a Misia, bueno, no es aquí, vámonos, se fueron a otro lugar, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Wow, o sea, no sabemos qué pasa, que si yo no sé qué pasa, ¿qué hacemos? Vamos a orar. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. O sea, estaba dormido Pablo y de noche de repente se despierta y dice, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Para eso es que Dios nos llama, para que anunciemos el evangelio.
Pablo tenía un plan, probablemente tenían un mapa y trazaban lo que ellos creían que iban a hacer. Pero ese fue un momento donde tuvieron que cambiar lo que ellos creían que iban a hacer. El Espíritu de Dios se lo impidió porque era un punto de cambio. Ellos pensaban que se habían cerrado las puertas, que ya no iban a predicar en Asia, que ya nunca más iban a predicar en Asia. Por eso para ellos eso fue un alto, una crisis. Nosotros cuando hay un problema, una situación, nosotros queremos hacer tal cuestión en la iglesia, en el campo, estamos visitando a estas personas, nosotros hacemos planes, nosotros hasta creemos que esos son los discípulos, pero es el Espíritu Santo el que nos está haciendo parar en ese momento para que veamos hacia dónde Él nos está dirigiendo. ¿Por qué? Porque cuando la dirección es del Espíritu Santo es cuando vienen las bendiciones. Miren, y con esa puerta que Dios cerró y cerró la puerta que ellos creían que era y abrió la puerta para Macedonia, el Espíritu Santo los guía hacia Macedonia. Entonces viene el encuentro de Pablo con los que pasaron a ser los que lo respaldaron a él, el equipo de evangelismo de Pablo, para continuar aún después que Pablo ya no estaba en la tierra. Entonces Pablo se encuentra con una Lidia, Pablo se encuentra con un carcelero que salvó él y su casa, Pablo se encuentra con, eh, eh, se me fue el nombre. Pablo se encuentra con Priscila, Pablo se encuentra con Aquila. Todo se levantó porque lo levantó el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros vemos que el libro de los Hechos está absolutamente mostrando cómo el Espíritu Santo nos guía. Y por eso es que cuando nosotros nos levantamos realmente firmes como torres de Dios, y vamos a concluir, cuando nosotros nos levantamos firmes, podemos experimentar que no hay mayor poder para nosotros hoy que el poder del Espíritu Santo que nos habita. Pero es diferente que nos habite a que nos llene, que podamos entender la muerte, la resurrección de Cristo en nuestras vidas resucitadas en Él. El Espíritu Santo es producto en nosotros, es producto de haber creído en Cristo, pero de aferrar el pacto de Cristo resucitado, del Cristo que consumó absolutamente todo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros estamos, ¿para qué estamos viendo esto? Porque realmente por la palabra vemos que nosotros somos los que vivimos en esa época, así como Pablo y Bernabé vivieron en su época, como vivió Lidia, como vivió Timoteo, como vivió cada uno en su época. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Entonces, Dios quiere salvar nuestros países a través de nosotros, pero es con la fuerza dada de Dios. Por eso lo único que necesitamos es la llenura del Espíritu Santo, botar todo lo nuestro. ¿Por qué? Porque si estamos llenos de algo más, no podemos ser plenos, como dice la palabra, que es Cristo la plenitud que lo llena todo, en todo, es Cristo. Pero no dice que es el Espíritu Santo. Sí, es que no tendría el Espíritu Santo sin Cristo, porque Cristo es el misterio del Dios Trino. No tendría mi Padre Celestial si no fuera por Cristo. Por eso es que la fuerza, de todas las fuerzas vienen de ellos, del Dios Padre que nos da la palabra. Nos sigue dando la palabra tiene la misma vigencia. Pasarán los cielos y la tierra, pero la palabra de Dios nunca dejará de ser. Tenemos a nuestro Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro verdadero profeta, nuestro verdadero sacerdote, nuestro verdadero Rey. Cuando invocamos el nombre de Cristo, las fuerzas de la oscuridad son quebrantadas. Y tenemos ese mismo Espíritu que resucitó a Dios de entre los muertos.
y que tenemos ese mismo espíritu que hizo la obra de la evangelización en cada época, en cada tiempo, y la sigue haciendo y la seguirá haciendo a través de los hijos e hijas fieles del Señor, no porque solamente porque nos portemos bien, que nos aferramos a la palabra para ser conforme a la voluntad de Dios, sino porque le creemos todo a Dios y tenemos el poder del nombre de Jesucristo, del Rey de Reyes y Señor de Señores que quebranta toda oscuridad. Amén. Entonces, vivamos nosotros. Disfrutemos que Dios quiera hacer la obra del Espíritu Santo primero en nosotros, en mi cambio, en mi restauración, en mi sanidad, para que ahora como testigo, entonces sí pueda salvar a otros y ayudar a otros. No con conocimiento, sino con el poder del Espíritu Santo que obra de manera segura. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Porque hoy podemos orar aferrados a tu pacto, a la verdad absoluta de que Jesús es el Cristo, que es tu Hijo, que es tu enviado para salvación, que la salvación proviene de ti, Dios, porque tú enviaste al Verbo a que se hiciera carne. Por el poder del Espíritu Santo fue engendrado. Por el poder del Espíritu Santo fue resucitado. Por el poder del Espíritu Santo, Señor, nosotros hemos recibido salvación a través del nombre de Jesucristo, creyendo en tu palabra, Dios. Hoy oro por la vida de cada uno de mis hermanos, que en esta palabra, en esta semana ellos puedan meditar en esta palabra, puedan orar con esta palabra, puedan tener sus títulos de oración dentro de la palabra y puedan ser avivados, fortalecidos y llenos en la plenitud, plenamente de tu Santo Espíritu, para que reciban la guía, la dirección, los itinerarios que vienen de parte tuya, Señor, que ya están marcados conforme a tu plan y propósito en la vida de cada uno de nosotros. Oramos con acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.